bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Voto CR. Para nosotros es fundamental llevarle a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y hoy vamos a conversar con Martín Chinchilla Castro en el marco de una Costa Rica bicentenaria y sobre todo los desafíos que tiene este país. Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, Marlon, muchísimas gracias por la invitación que me hacen a usted, a Voto CR y por supuesto al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, que nos brinda esta oportunidad de exposición y por supuesto de poder intercambiar con los costarricenses nuestras ideas como Partido Pueblo Unido y yo como candidato a la presidencia. Y también por una diputación. Don Martín, algo muy importante que se le reconoce a usted por su trayectoria es su trabajo en la parte social. ¿Cuál es el logro más importante de la Costa Rica bicentenaria en lo social para usted? Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de democracia, aún y cuando ha sido socavada, tenemos que hablar que todavía podemos tener la oportunidad, en este caso, por ejemplo, de elecciones, de poder trabajar de manera libre, organizada, en la posibilidad de brindarle a los costarricenses alternativas. Hoy se han planteado diferentes partidos históricamente, ¿verdad? Una gran cantidad de partidos y eso nos dice y nos mueve a que todavía podemos lograrlo. Entonces me parece que eso es importante y es un trabajo que tenemos que defender, esa democracia que hasta el día de hoy nos ha caracterizado. Usted ha trabajado para el Estado y el Estado ha estado viviendo experiencias deficitarias alrededor de la corrupción. ¿Alguna vez se topó algo de frente? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. En la Caja Costarricense del Seguro Social y en el marco de la contratación pública, de la contratación administrativa, siempre se dan ese tipo de condiciones que tenemos que trabajar precisamente y fuertemente en poder cerrar esas posibilidades, porque hasta el día de hoy las experiencias han sido múltiples y lastimosamente nos tienen ubicados en uno de los países más corruptos, ¿verdad? Así que efectivamente sí se vive, todos los días se vive. ¿Cuál va a ser la política económica del Partido Pueblo Unido? Nosotros estamos enmarcando nuestra propuesta y los costarricenses deben de conocerla en función de un modelo de desarrollo con justicia social, donde tenga una participación amplia todos los sectores de Costa Rica, donde se pueda activar de manera positiva la producción en términos generales, hablando de producción agrícola, hablando de todo el término de micros, medianos y grandes empresas y por supuesto permitiéndole de esa manera una activación económica a partir de la generación de empleos. Entonces, nuestro modelo es un modelo social absolutamente y por supuesto hacia ahí es donde va encaminada nuestra propuesta. Vea que en términos de recuperación económica estamos pasando un momento muy difícil, la reforma fiscal no ha sido suficiente, paralelamente a eso nos encontramos una pandemia que ha venido a afectar sistemáticamente no solamente el desempleo que usted planteaba, sino por supuesto economías productivas que están asociadas también a la empresa privada. ¿Cómo poder lograr detonar en la Costa Rica actual una posibilidad de desarrollo cuando verdaderamente ni siquiera podríamos hablar de reactivación si estamos en una etapa de recuperación? Sí, efectivamente, y en esta etapa de recuperación, Marlon, nosotros tenemos que en primera instancia identificar qué es lo que está pasando. Creo que tenemos claro el mapa, evidentemente un modelo de desarrollo que se ha direccionado a beneficiar a un solo sector y por supuesto en detrimento de todos los demás, y eso es lo que provoca esta terrible... ¿Cuál es el sector privilegiado, Martín? El sector privilegiado es el sector o un sector de las grandes empresas y de los grandes políticos y empresarios de este país. ¿Está usted llamando la atención sobre la elusión y lo que ha reportado sistemáticamente en un momento determinado informes que se le han solicitado a la Contraloría General de la República que dictaminan de algún modo que existen megaempresas que en momentos determinados por 11, por 10, por 8 años han reportado cero? Lo que pasa es que eso lo hacen bajo el cobijo de contadores y abogados
que les han garantizado que puedan hacer esos trámites de esa manera. Hay portillos. Pero además, agreguémosle algo más, que lo están haciendo tristemente de manera legal, Por eso. porque toda la legislación lo permite. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que inclinar nuestras propuestas para poder corregir? Tenemos que primero trabajar en el aspecto político, porque el problema, si el problema económico, fiscal y social de este país se determinara o tuviéramos que determinarlo por uno de estos factores, tendríamos que determinarlo en primera instancia porque no ha habido la voluntad política para poder corregir todos esos portillos que usted ha hecho mención de manera correcta. Así que tenemos que trabajar en ello. La Contraloría General de la República era un ente fiscalizador, brindaba informes sobre el tema de la elusión y la evasión. Hoy no lo hacen, ni siquiera se menciona el tema de la evasión, por ejemplo, ¿verdad? No, si han tenido que hacer, han tenido que entrar terceros a un escenario como Territorios Seguros para imponer que se entreguen informes donde podamos tener esa información de acceso público. Efectivamente. Creo que es una gran desilusión porque eso demuestra perfectamente lo mal que está el sistema de Hacienda en términos tecnológicos. Efectivamente. Y vuelvo al tema político, Marlon, porque si no se combate ese aspecto importante, todo lo demás no va a ocurrir, porque y quizá los economistas de este país y quizá todos los que saben de la materia fiscal van a concordar conmigo en el aspecto de que si se tratara de un aspecto técnico se puede resolver de manera sencilla. El problema es que han privado intereses y por supuesto esos intereses inclinándose efectivamente a todo este modelo de inequidad y que precisamente lo estamos viendo, por ejemplo, con los últimos planteamientos de leyes, hablemos de empleo público, pero también hablemos en el otro orden, en el tema de el proyecto sobre reforma fiscal, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos si se están planteando supuestamente correcciones, pero las correcciones siempre van direccionadas a que usted y yo y todos los costarricenses sigan, además de lo que ya están pagando, sigan pagando sobre la base de lo que están generándose en estos nuevos planteamientos de ley? Y no se está corrigiendo lo que tiene que corregirse, que reitero, es un aspecto político y es, bueno, ¿y qué pasa con los que eluden? ¿Qué es lo que pasa con los que evaden? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora lo vimos, ¿verdad? Con los papeles de Pandora, con los papeles de Panamá que ya se veía, cómo esas filtraciones delatan cuán fácil es en este país evadir y eludir y, por supuesto, favorecer intereses, ¿verdad? Porque un trabajador público, un trabajador privado, en el aspecto de renta, en el aspecto de impuestos, ni siquiera ha recibido su pago cuando ya le han hecho el rebajo respectivo. Sí, nosotros somos los que estamos obligados a pagar, pero no hay otros que tengan la posibilidad. Entonces, hay dos aspectos, dos principios que tienen que privar en este concepto. Uno, el de generalidad, Marlon, que tiene que ver de que todos tenemos la obligación en este país, todos, de pagar impuestos. Y el otro concepto tiene que ver con que tengamos cada quien que pagar en función de lo que nos compete y lo que nos corresponde según lo que realicemos la actividad que se haga. Entonces, es que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. Efectivamente. Pero eso que usted acaba de señalar, ricos como ricos y pobres como pobres, eso a un sector no le gusta que se hable, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos planteando que se tiene que abordar, que se tiene que abordar. Inclusive, Martín, creo que hay pobres que no deberían ni siquiera pagar. Voy a dar un salto porque en esta parte económica creo que nos daría toda la entrevista. ¿Cuánto invierte el partido en la candidatura presidencial y en diputaciones en este momento? Bueno, tengo que contarle a los costarricenses, tengo que contarte a vos que el Partido Pueblo Unido, lo que hace al Partido Pueblo Unido, o entre las cosas que hace al partido diferente en esta contienda, es precisamente que el partido no ha
planteado ni para las candidaturas principales ni para las candidaturas a diputación el que tengamos que pagar una cuota X, Y o Z para poder estar ahí. Es decir, estamos trabajando tanto como Partido Pueblo Unido como cada uno de nosotros. Pero es realista que se necesita dinero para hacer eso. Es realista, evidentemente, definitivamente es realista. ¿No han hecho un presupuesto de cuánto se necesita? Nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando sobre la base de un presupuesto efectivamente, pero absolutamente austero y en función de apelar a la razón y a la madurez electoral para que pueda conocer propuestas, para que pueda conocer candidatos e ideas sin que tengan que darse condiciones de endeudamiento como está pasando en este momento con la deuda política y eso me parece que para los costarricenses no es una buena señal de ninguna forma. Es decir, piensen ustedes tomarlo y piensen ustedes costarricenses, el que paga para llegar, ¿qué intenciones tiene? ¿Tiene una intención de servir verdaderamente o es simple y sencillamente una intencionalidad corporativa, de empresa, de negocio? Es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, nuestra campaña es austera. Usted tiene un proyecto, Marlon, Voto CR, y usted sabe más o menos en 10 años cuánto le ha costado ir haciéndose. Pero usted sabe que sí funciona, es decir, con credibilidad, con generación de contenido, con trabajo, proyectándonos, claro, visitando. Lo mío son cosas diferentes, evidentemente, pero a lo que tengo que llegar aquí es que se puede hacer una campaña de altura sin necesidad primero de endeudarme yo, ni endeudar a las personas, ni endeudar al partido y, por sobre todo, endeudar al país, porque esa es la parte más tremenda. Es decir, ahora se está apelando a lo que el país puede dar, que usted y yo tenemos que pagarlo, precisamente para convocar o para justificar un trabajo político que en este momento hay partidos políticos que están hablando de $4 millones para hacer su campaña. Sí, no, evidentemente. Y se lo digo porque en el último informe que vi, que hace el Observatorio de Comunicación de la Universidad Latina, usted aparece rankeado de las personas que está invirtiendo, al menos en publicidad, ¿verdad? Esto supongo que es en redes sociales para iniciar. Redes sociales. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que la ciudadanía la sepa para que se pueda entender qué tipo de inversiones están haciendo. Estamos trabajando, perdón, para terminar de responderte entonces, nosotros como partido estamos trabajando... No me ha dado el dato todavía, Martín. El dato económico, no me lo ha podido dar. Vamos a trabajar con 5 millones de colones. Me parece muy importante porque eso es parte de la transparencia que se le puede dar a la comunidad. Claro que sí. Y puede un poco entender cómo una candidatura presidencial tampoco se puede hacer a punta de mística, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Don Martín. Pero además, perdón, contarte, el Tribunal Supremo de Elecciones lleva el día a día el aspecto del control, efectivamente, lo que se paga en redes sociales, lo que podemos hacer, y lo estamos haciendo a partir de las posibilidades de cada uno de los miembros del partido, de quienes quieran venir y obviamente hacer su participación y su contribución, pero nunca en materia de endeudamiento, que es lo que quiero que quede claro. ¿Hay algún candidato o candidata presidencial que Martín Chinchilla Castro considere que no esté preparado para gobernar? Que no esté preparado para gobernar. Yo diría que hay muchos candidatos que, a pesar de que dentro de su discurso hablan de la necesidad y la importancia de la experiencia, de que solo X o Y pueden hacerlo, han demostrado en la historia, no solamente porque fueron presidentes de este país, sino también ministros, sino también diputados, etcétera, etcétera, han demostrado que no han tenido la capacidad. Con esas dos observaciones, ya usted cierra la lista de los 26 a quienes han aspirado quienes han sido presidentes, en este caso don José María. Correcto. A quienes han estado en ministerios, don Rodrigo Chávez, eso sería uno también, y por supuesto quienes han participado de la vida administrativa en el Ejecutivo Legislativo, en este caso diputaciones, mencionó. ¿Diría los nombres directamente, don Martín? Usted ya mencionó los principales y creo que por ahí vamos, pero en general, Marlon, creo que es muy claro. ¿Los mencionó usted? Yo los mencioné. Yo no te dije. Bueno, yo ya los mencioné y efectivamente tengo que agregar otro ingrediente más.
y que va a ser muy fácil que los costarricenses puedan identificar quiénes son, y es sus propuestas de gobierno y sus propuestas de campaña, que van direccionadas a darle continuidad a un modelo, el modelo neoliberal, que se ha implementado en detrimento de el buen vivir de los costarricenses. Y por eso es que hoy índices de pobreza, índices de desigualdad y por supuesto la falta de oportunidades para todos es más que evidente, y eso lo pueden ustedes constatar. Es decir, el modelo neoliberal lo que hace es darle continuidad en el cambio, en el transcurso del tiempo, a las propuestas que ya se han autoimpuestas. Así que creo que es muy sencillo que los costarricenses puedan verlo de esa manera. ¿Legalización de la marihuana, don Martín? Legalización de la marihuana medicinal, por supuesto que sí. ¿Aborto? El aborto, me parece que el derecho a la vida por encima de muchas circunstancias, ¿verdad? No obstante, y evidentemente, un camino hacia el respeto absoluto de derechos humanos, en el tanto el derecho a la vida de una u otra persona no se ve afectado. Eutanasia. Eutanasia, vamos en esa misma línea de acción, es decir, tenemos que analizar primero la posibilidad de que la persona pueda o no decidir, y evidentemente en qué circunstancias y gravedad va a tener para que pueda darse o no esa condición. Pero Martín Chinchilla Castro diría que si una persona no puede decidir, en el caso de la eutanasia específicamente, un tercero podría tomar esa vida de esa persona. ¿Podría tomarla? La vida de la persona. Yo pienso que no. Muy bien. Hay 3 departamentos que han sido muy cuestionados en estos últimos días y tiene que ver con el oro, la explotación de gas y el petróleo. Los 3 están vinculados a temas ambientales. Desde el partido, ¿cuál es la posición que se va a tener? Bueno, nuestro partido y nuestra propuesta para una vida digna plantea todo un apartado en el tema ambiental y demás, y definitivamente todo el aspecto o toda la industria extractiva, ¿verdad? Nosotros no la vamos a avalar, ni la estaremos avalando en las condiciones en que se han dado de aquí para atrás. Tenemos casos muy concretos, ¿verdad? El caso más sonado, el de Cruzitas, y entonces en función de esos ejemplos y de esas condiciones que se han dado, definitivamente actividad extractiva no es factible, porque definitivamente en materia de daño ambiental y de otros órdenes, no son funcionales para nuestro país. Tren eléctrico, Martín. El tren eléctrico, no, definitivamente. Creo que estamos avalando y estamos pensando en un proyecto de transporte público integral como de verdad lo necesita el país, y no para resolver un tercio como se está planteando. Entonces, me parece que sí, tenemos que ir hacia eso, con energías limpias y demás, pero a un proyecto integral para que resuelva el problema no solamente de San José. Estamos hablando, es decir, es un proyecto ambicioso y lo tenemos claro y es mucho dinero, pero debe de ir encaminado a resolver un problema integral de transporte de los costarricenses y no solamente de un sector. La opinión pública, Martín, tiende a poner etiquetas, y esas etiquetas constantemente están relacionadas al quehacer de esa persona en la vida pública. Yo quisiera tener una idea clara alrededor de su experiencia y cómo sería si llega a la silla presidencial. Y lo digo desde esta perspectiva. Usted es una persona que ha militado siempre en sindicatos. ¿Cómo, cuando se llega a la presidencia, se tiene que tomar decisiones a frontera no solamente de un grupo? ¿Cómo sería esa gestión desde la administración pública? Bueno, tiene que ser una gestión evidentemente abierta. Yo digo por los compromisos que uno puede tener. Claro que sí. ¿Verdad? Y la sangre mueve, ¿no? Claro que sí, claro, es que yo lo entiendo, Marlon. Definitivamente tiene que ser una posición país, definitivamente. Aquí usted lo plantea bien, en gobierno se tiene que ser contundente, se tiene que ser vehemente en las decisiones. Lo que hemos visto como experiencias de los anteriores gobiernos, del presente gobierno, es que se han decantado para ciertos sectores, y aquí no podemos jugar de esa forma. Es decir, nuestro gobierno, el gobierno del Partido Pueblo Unido, va a ser un gobierno que va a practicar de manera vehemente todo lo que tenga que hacerse contra, por ejemplo, la corrupción.
Y estamos hablando también, y ya lo hablamos en preguntas anteriores, ¿qué vamos a hacer con el tema fiscal? Bueno, tenemos que abordarlo y tenemos que despolitizarlo. En la institucionalidad costarricense tenemos que despolitizar y tenemos que activar todos los canales necesarios, porque no es un tema de privatizar, es un tema de valorar, revalorar y también de que el gobierno asuma. En este caso, nosotros asumiríamos algo que no han asumido los gobiernos como debe de ser, y es asumir el pago de la deuda que se debe, a pesar de que estamos endeudados, ¿verdad? Pero la caja, ¿cómo funciona la caja si el gobierno no le paga, si los empresarios no le pagan? Es parte. En este momento se vive una crisis en el hospital de Cartago porque es un momento en el que necesita una inversión y no hay dinero para hacerla, ya el gobierno lo ha dicho claramente. Es correcto, ahí usted ve el rótulo allá por Coris, del terreno donde se dice aquí se va a construir el hospital de Cartago. Quienes no conocemos. ¿Le ha fallado el Estado, o más bien quienes gobiernan, a la salud pública? Absolutamente, absolutamente le han dañado. Son muchos miles de dólares los que se le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso significa no poder contratar especialistas, eso significa no poder... Pero ¿es realista la solución? Digo, porque para eso se necesita que la gente de algún modo tome dinero de otro lugar para poder resolverlo. Claro, es realista, vamos a ver, porque estamos hablando de voluntades políticas, Marlon. Si el gobierno tiene voluntad política, si usted tiene una deuda X, Y o Z y usted tiene un problema de liquidez para pagar, usted llega y le dice al banco, mire, tengo esta situación, ¿cómo podemos hacer? Entremos en un arreglo de pago. Y entonces existe voluntad para que usted empiece de alguna manera. Claro, si no tengo dónde. ¿Verdad? Ese es el problema. El problema es que no podemos caer en el juego, Marlon, de pensar que este país no tiene plata. ¿Está en un problema? Claro que sí, pero no tiene plata por una mala administración. Y esa es la parte que tenemos que corregir. Es decir, si corregimos la gestión, entonces se van a corregir todos los procesos y todos los programas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Empleo público, Martín. Empleo público. ¿Cuál es la posición del partido? Bueno, estamos en contra definitivamente de cómo se está planteando la ley de empleo público en este momento. La ley de empleo público en este momento está direccionando, no se ha cansado de direccionar este gobierno y los anteriores en contra de la clase trabajadora. Es decir, el peso fuerte de la situación que tiene el país se lo están cargando a los trabajadores, a los costarricenses, y a nosotros no nos parece que ni ese proyecto de empleo público ni cualquier otro proyecto que venga a desgastar más la economía de los costarricenses pues sea viable, y tenemos que revisarlo. Usted, siendo expresidente, sabe que la libertad de expresión es fundamental para la vida pública, es más, fomenta democracia. ¿Cuáles son las prácticas que usted identifica en el actual gobierno que son deficitarias alrededor de esa comunicación? Bueno, definitivamente esa política de puerta cerrada, de no dar declaraciones, de no dar información, es decir, todo eso son aspectos que la prensa lo han vivido, 4 años tenemos de verlo, ¿verdad? Y que por supuesto sienta un mal precedente, sobre todo viniendo de un comunicador. Y creo que vos y muchos costarricenses, comunicadores, han tenido la mala experiencia de estar todavía esperando, después de 1 año, 2 o 3 años, una entrevista, una declaración, y creo que ese precedente definitivamente nosotros no lo podemos aceptar. Tenemos que tener política de puertas abiertas, es decir, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información tiene que estar claramente establecido como política de gobierno. Se ha dado una crítica sistemática muchas veces al periodismo y tal vez algunas de las malas prácticas que se pueden identificar muchas veces con una perspectiva sensacionalista. ¿Qué opina de la colegiatura obligatoria? Yo, usted lo sabe, Marlon, fui terminando la carrera, vine a colegiarme, yo creo en ella, evidentemente hasta el día de hoy sigo colegiado al Colegio de Periodistas. Respeto la posición de algunos que no lo consideran de esa manera, pero creo que definitivamente la colegiatura nos puede enmarcar en todo un marco de gestión
de la prensa, tal y como lo esperamos todos, de que es en el marco de la objetividad, en el marco del profesionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que respetando a los que no piensan igual que yo sí considero que la colegiatura es necesaria. ¿Cómo se autoproclamaría ideológicamente Martín Chinchilla Castro? Bueno, desde joven, más bien desde niño, creo que para mí la inclinación social ha sido más que evidente. He tenido experiencias en mi carrera de ir a entrevistar, de ir a vivir las condiciones que por ejemplo, cañeros tienen de violación de derechos humanos, de la gente que trabaja en las piñeras, del contexto de pobreza en términos generales, y definitivamente como Partido Pueblo Unido nosotros hablamos de justicia social, hablamos de salarios dignos, Marlon, hablamos de vivienda digna para todos. Es una militancia de izquierda. Entonces, exactamente, ahí es donde quiero llegar. Entonces, si estamos hablando de justicia social en términos generales y una verdadera democracia participativa, pues definitivamente las etiquetas y la gente nos va a ubicar donde tenemos que estar y donde creo que somos, que es en la izquierda. Muchas gracias por esta conversación, Martín. Hemos tenido un claro inventario de ideas de un candidato presidencial hacia la presidencia de la República. Pero a nosotros es un gusto siempre poder un poco conocer las dimensiones de lo que significa llegar a la silla presidencial. Muchísimas gracias, Marlon, a vos, a Voto CR, de nuevo al Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación, y gracias a los costarricenses por darnos la oportunidad de plantearles nuestras propuestas. Va a ser muy sencillo, siga la estrella, la bandera de la estrella es la que los va a llevar a una verdadera justicia social. No le puede regalar uno ni 5 segundos a un periodista porque se aprovecha para hacer publicidad propia. Bueno, la oportunidad de que usted tenga acceso en más de 10 canales de televisión abierta, de televisión regional, de medios alternativos, también por supuesto de televisión por cable, lo brinda el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR y este proyecto ciudadano de compromiso patrio, de democracia informativa, Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Es un placer siempre llegar hasta sus casas. Hasta luego.